Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Quiero que le presten mucha atención al siguiente video, porque voy a desmontar punto por punto las locuras que van a escuchar. Y quiero hacerlo porque este video es un ejemplo perfecto de cómo se puede construir un determinado relato político a partir de afirmaciones contundentes, cifras aisladas y conclusiones que muchas veces no resisten el más mínimo contraste con la realidad. Porque hoy en día cualquiera habla de cualquier tema, llega a un país, graba unas imágenes, saca conclusiones enormes y pretende explicarle al resto del mundo cómo funciona una sociedad entera. Y Venezuela, lamentablemente, se ha convertido en uno de los países favoritos para hacer esto. Una cosa es venir a Venezuela a ayudar después de una tragedia. Eso, si realmente ocurrió así, es algo que merece reconocimiento. Pero otra cosa muy diferente es venir supuestamente como médica para ayudar a la población afectada y terminar realizando un material político cargado de afirmaciones sobre el gobierno, la economía, el socialismo y la situación venezolana. Así que vamos a analizar lo que dicen punto por punto. ¿En Venezuela hubo socialismo? En Argentina, muchas corrientes reivindicaban a Chávez y hablaban de la revolución bolivariana y del socialismo en el siglo XXI. Somos médicas y vinimos hasta acá a ayudar después de los terremotos. Pero detrás de la catástrofe nos encontramos con esto. Una economía dolarizada. El pasaje del bondi sale 0,25 centavos de dólar y el salario mínimo 0,17. Sí, escuchaste bien, ni un boleto. Primero dicen que son médicas y que vinieron a Venezuela a ayudar después de los terremotos. Pero sinceramente, después de escuchar todo el video, uno termina preguntándose si vinieron a ayudar o si vinieron a hacer propaganda. Porque inmediatamente después empiezan a repetir un libreto que perfectamente podría haber sido escrito hace 8 años, durante los momentos más duros de la crisis económica venezolana. Y una de las primeras afirmaciones que hacen es que Venezuela tiene una economía dolarizada. Esto demuestra que, como mínimo, están simplificando enormemente una realidad económica bastante más compleja. La moneda soberana de Venezuela es el bolívar. Sí, en Venezuela se utilizan dólares, también se utilizan tarjetas y otros medios de pago. Pero decir simplemente Venezuela está dolarizada, como si el bolívar hubiera desaparecido y como si absolutamente toda la economía funcionara en dólares, es una caricatura. Y después viene algo todavía más llamativo. Dicen que el salario mínimo venezolano equivale a 0,17 dólares. Y acá quiero detenerme porque esta afirmación no es cierta. Es una mentira descarada. Desde 2026 existe un ingreso mínimo integral de referencia de 240 dólares, compuesto por 200 dólares correspondientes al bono contra la guerra económica y 40 dólares del Cesta Ticket. Y además existen complementos y bonificaciones diferenciadas para distintos trabajadores, profesionales y personas con determinadas responsabilidades. Por eso, si quieren hablar de los ingresos de los venezolanos, hablen de todo el ingreso y expliquen cómo está compuesto. No tomen una cifra aislada, la convierten en dólares y después pretendan que esa cifra represente la totalidad de la realidad laboral venezolana. Eso no es análisis. Eso es seleccionar el dato que mejor sirve para construir el relato. Y hay algo más. Si ustedes dicen que un boleto cuesta más que el salario mínimo y que un venezolano no puede pagar ni siquiera un boleto, entonces expliquen cómo funciona el sistema de transporte, los subsidios y la estructura de ingresos reales de millones de venezolanos. Expliquen cómo puede ser entonces que todos los autobuses estén llenos. Expliquen cómo el metro va lleno. Hagan un guión más creíble, por favor. Porque el costo de vida no se puede analizar solamente mirando un número salarial. Hay servicios públicos subsidiados, hay combustible subsidiado, hay programas de vivienda y existen otros mecanismos que forman parte de la realidad económica venezolana. Por ejemplo, actualmente existe un cupo de hasta 120 litros mensuales de gasolina subsidiada para los vehículos y esto es algo que también hay que tener en cuenta cuando se habla de ingreso real de una persona, porque el salario indirecto también existe, la vivienda social existe, los servicios públicos subsidiados existen, la gasolina subsidiada existe y justamente por eso no se puede explicar una economía entera
tomando solamente una cifra y diciendo, miren, este es el salario y con esto vive todo el mundo. No, la realidad es muchísimo más compleja. Y mientras tanto, pese a todas las dificultades, las sanciones y la crisis que atravesó el país, Venezuela viene mostrando nuevamente tasas de crecimiento importantes. Hay proyecciones para 2026 que incluso la colocan como una de las economías de mayor crecimiento de América Latina. Eso no significa que Venezuela esté viviendo una época de prosperidad generalizada. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la realidad no es la caricatura que ustedes están mostrando. Las mujeres siguen con sus derechos básicos vulnerados. Acá continúan peleando por su derecho al aborto. Es común quedarse sin luz y tener agua es un privilegio. Acá llega 3 veces por semana. Maduro aplicó un severo ajuste. El imperialismo avanzó con bloqueos económicos y la crisis se profundizó. Cuando ya no hubo apoyo social, la salida del gobierno fue la represión, consolidando un verdadero régimen dictatorial. Ahora dicen que las mujeres venezolanas continúan con sus derechos básicos vulnerados y que siguen peleando por su derecho al aborto. Y acá realmente me indigna la liviandad con la que hablan, porque son argentinas, o al menos eso parece, y vienen a hablar de las mujeres venezolanas como si estuvieran completamente desprovistas de derechos. ¿Realmente conocen la situación de las mujeres en otros países del mundo? ¿Realmente estudiaron la legislación venezolana? ¿Realmente conocen cómo viven las mujeres venezolanas? Porque una cosa es discutir específicamente la legislación sobre el aborto y otra completamente diferente es afirmar que las mujeres venezolanas tienen sus derechos básicos vulnerados como si no tuvieran libertad, participación política, acceso a educación o capacidad de organización. La mujer venezolana tiene una enorme presencia en la vida social, política y económica del país. Y muchas mujeres venezolanas son verdaderamente admirables por su preparación, por su participación y por su compromiso político. Entonces no vengan a explicarle a una sociedad entera cuál es su realidad basándose en un puñado de consignas. Después dicen que es común quedarse sin luz y que tener agua es un privilegio. ¿Hay problemas eléctricos en Venezuela? Sí. ¿Existen dificultades de infraestructura? Sí. ¿Hubo deterioro del sistema eléctrico? También. Y una de las razones que se ha señalado durante años es precisamente la dificultad para obtener determinados equipos, repuestos y tecnología en medio de las sanciones y restricciones económicas. Pero de ahí a decir que tener agua es un privilegio, hay un abismo. Yo he vivido en Venezuela y nunca experimenté que el agua fuera ese supuesto lujo que ustedes están describiendo como si fuera la realidad cotidiana de todo el país. Y después viene algo que demuestra una contradicción enorme. Dicen que Maduro aplicó un severo ajuste, pero inmediatamente antes hablan del impacto del bloqueo y de las sanciones. Entonces, ¿en qué quedamos? Si ustedes mismas reconocen el impacto de las sanciones, ¿cómo pueden explicar toda la situación económica como si fuera simplemente consecuencia de un ajuste decidido por Maduro? Y acá quiero decir algo que puede resultar incómodo. ¿De qué ajuste están hablando cuando existen enormes subsidios a servicios públicos, combustible subsidiado, programas de viviendas y mecanismos de asistencia? Podemos discutir si esos subsidios son sostenibles, podemos discutir si son eficientes, podemos discutir si están bien administrados, pero negar su existencia es directamente falsear la realidad. Y después dicen que Maduro consolidó un verdadero régimen dictatorial. Otra vez el mismo libreto: dictadura, represión, régimen, falta de libertad. Todo resumido en 4 palabras. Si realmente quieren discutir la situación política venezolana, discutámosla. Hablemos de elecciones, hablemos de instituciones, hablemos de la oposición, hablemos de las protestas, hablemos de los conflictos políticos, hablemos de los errores del gobierno. Pero no pretendan reemplazar todo ese debate diciendo simplemente es una dictadura. Porque eso no es una demostración, es una consigna política. Pero volvamos a los orígenes. Es cierto que Chávez tuvo un discurso que empalmó con las necesidades de las grandes mayorías y gobernó en un momento de alza de los precios en el petróleo, en el país con mayor reserva petrolera del mundo, y eso permitió algunas mejoras. Pero eso y el socialismo no tienen nada que ver. No expropió los medios de producción, los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hacen más pobres. El engaño fue grande. Se crearon consejos comunales y se habló mucho del poder popular. Lo cierto es que estos no definían nada central.
El poder estaba en manos de los militares y de la burocracia. Y eso no tuvo más destino que la corrupción. Ahora volvamos a Hugo Chávez. Dicen que Chávez tuvo un discurso que conectó con las mayorías y que gobernó durante un momento de precios elevados del petróleo y que eso permitió determinadas mejoras. Bueno, acá también hay que hacer algunas aclaraciones. Es verdad que el precio del petróleo fue fundamental, pero decir simplemente Chávez tuvo petróleo caro es reducir uno de los procesos políticos más importantes de América Latina de las últimas décadas a una cuestión de suerte. Porque Chávez no solamente recibió ingresos petroleros, también modificó la política petrolera venezolana y buscó que una parte mucho mayor de esos recursos se destinara a políticas sociales. Y además tuvo una política activa dentro de la OPEP. Para quienes evidentemente no tienen muy claro de qué estamos hablando, OPEP significa Organización de Países Exportadores de Petróleo. Chávez realizó numerosas giras y negociaciones con países productores buscando fortalecer la coordinación dentro de la organización y defender mejores precios para los países productores. Por supuesto que podemos discutir las consecuencias posteriores, podemos discutir la dependencia petrolera, podemos discutir si Venezuela debió diversificar mucho más su economía, podemos discutir errores de gestión. Pero decir que Chávez simplemente tuvo suerte porque subió el petróleo es intelectualmente pobre. Y después dicen que eso no tuvo nada que ver con el socialismo. Bueno, ¿ustedes se arrogan el derecho de decidir qué es y qué no es socialismo? ¿Leyeron siquiera Marx para hacer semejante afirmación? Chávez habló permanentemente de la construcción del socialismo del siglo XXI. Y una cosa es que alguien considere que el modelo venezolano no cumplió con determinados criterios teóricos del socialismo. Eso es perfectamente discutible. Pero otra cosa es afirmar que todo aquello no tuvo absolutamente nada que ver con el socialismo, porque entonces entramos en una discusión ideológica muchísimo más compleja de la que ustedes parecen querer presentar. Además, ustedes dicen que no se expropiaron los medios de producción, pero Venezuela, históricamente, fue un país profundamente dependiente de un recurso, el petróleo, y el Estado venezolano controlaba los ingresos derivados de la principal industria del país. Ese era el principal medio de producción estratégico. Y durante el periodo de mayor expansión del chavismo, una parte enorme de esos recursos fue destinada a programas sociales. Se construyeron universidades, se expandió el acceso a la educación, se desarrollaron programas de salud, se construyeron viviendas sociales, se desarrollaron programas de alimentación y se implementaron políticas destinadas a sectores que durante décadas habían estado prácticamente abandonados. Entonces, cuando ustedes dicen que no se hizo nada socialista, lo mínimo que deberían hacer es explicar qué entienden ustedes por socialismo, porque el debate no se puede resolver con una frase, y después aparece nuevamente la palabra corrupción. Todo terminó en corrupción. Bueno, la corrupción existe, por supuesto que existe, y sería ridículo negarlo, pero decirlo como si la corrupción fuera una característica exclusiva de Venezuela o de los gobiernos de izquierda es directamente absurdo. La corrupción existe en todos los países del mundo. Existe bajo gobiernos de izquierda, existe bajo gobiernos de derecha, existe bajo gobiernos liberales, existe bajo gobiernos conservadores. La discusión seria es determinar dónde hubo corrupción, quién fue responsable, cuánto dinero estuvo involucrado y qué mecanismos institucionales existieron para combatirla. Porque decir simplemente izquierda igual corrupción es exactamente el mismo tipo de propaganda que ustedes dicen combatir. Toca limpiar las banderas del socialismo. Hay que construir una salida por izquierda. La derecha no tiene nada bueno para ofrecer. Para reconstruir La Guaira y terminar con la crisis hay que deshacerse de la garra del imperialismo. Impunemente bombardeó el 3 de enero, secuestró a Maduro y se robó el petróleo de Venezuela. Son los mismos que en Argentina quieren robarse nuestras tierras. Por eso, el 6 hay que llenar las calles para defenderlas. En Venezuela toca superar a Delcy Rodríguez y a María Corina Machado. Con la movilización de los de abajo y en unidad con los pueblos oprimidos del mundo, saquemos al imperialismo de toda América Latina. Y ahora llegamos a la parte que para mí demuestra con mayor claridad hacia dónde apunta todo esto. Dicen que hay que limpiar las banderas del socialismo, construir una salida por izquierda y terminar con las garras del imperialismo. Hasta ahí perfecto, cada uno puede tener la ideología que quiera, pero después llaman a superar políticamente a María Corina Machado y a Delcy Rodríguez mediante la movilización de los de abajo.
Y ahí aparece nuevamente un nivel de infantilismo político impresionante. Porque si ustedes realmente creen que la solución para Venezuela es una movilización popular, entonces por lo menos deberían explicar qué proyecto político concreto están proponiendo, quién gobierna, con qué programa, con qué estructura, con qué instituciones, con qué respaldo, con qué capacidad para reconstruir un país que viene saliendo de una crisis enorme. Porque Venezuela no es un videojuego. Ahí vive gente, hay millones de personas que tienen que trabajar, estudiar, comer, pagar sus cuentas y reconstruir sus vidas. Y ustedes llegan después de una tragedia, dicen venir a ayudar como médicas y terminan haciendo un discurso político llamando a la movilización contra distintos sectores políticos venezolanos. Eso sinceramente me parece de una bajeza moral enorme, porque si realmente fueron a ayudar, yo esperaba escuchar principalmente cuáles eran las necesidades médicas, cuántas personas atendieron, qué encontraron en los hospitales, qué necesitaban los damnificados, qué medicamentos faltaban y cómo podía colaborar la comunidad internacional. Pero no, terminamos hablando de imperialismo, socialismo, María Corina Machado, Delcy Rodríguez, Maduro y una supuesta movilización popular. Entonces la pregunta es inevitable, ¿vinieron a ayudar o vinieron a hacer política? Porque una cosa es que ustedes tengan una ideología y otra es utilizar una tragedia para construir un mensaje político. Y lo más llamativo es que muchas de las cosas que dicen parecen sacadas directamente de un libreto que se viene repitiendo sobre Venezuela desde hace años. El mismo libreto. La economía está destruida, no hay comida, no hay agua, no hay luz, no hay libertad, todo es una dictadura, todo es corrupción, todo es represión, todo es consecuencia del gobierno. Y cuando aparecen las sanciones, entonces las sanciones son reconocidas durante 10 segundos y después vuelven a desaparecer del relato. Eso no es analizar, eso es construir una historia donde solamente entran los datos que sirven para confirmar una conclusión previa. Y yo no estoy diciendo que Venezuela sea perfecta. Todo lo contrario, Venezuela tiene problemas enormes, tiene problemas económicos, tiene problemas institucionales, tiene problemas de infraestructura, tiene problemas políticos, tiene problemas de corrupción, pero también tiene una población que ha resistido durante años condiciones extraordinariamente difíciles. Tiene millones de trabajadores, tiene profesionales, tiene empresarios, tiene estudiantes, tiene mujeres organizadas, tiene universidades, tiene comunidades, tiene una economía que está intentando recuperarse y tiene una historia política que no se puede explicar en 10 minutos repitiendo consignas. Por eso, si ustedes quieren criticar al gobierno venezolano, háganlo. Si quieren criticar a Maduro, háganlo. Si quieren criticar a Chávez, háganlo. Si quieren defender a la oposición, háganlo. Si quieren defender una salida por izquierda, también háganlo. Pero tengan la honestidad intelectual de reconocer que la realidad venezolana es muchísimo más compleja que el relato que están vendiendo. Porque una cosa es tener una opinión, otra cosa es mentir, una cosa es interpretar los hechos, otra cosa es manipularlos. Una cosa es venir a ayudar después de una tragedia. Otra muy diferente es utilizar esa tragedia como escenario para hacer propaganda política. Así que después de escuchar todo esto, yo les hago una pregunta muy sencilla. Si realmente vinieron como médicas a ayudar al pueblo venezolano, ¿por qué el resultado final de su trabajo termina siendo un video político en el que prácticamente cada minuto está dedicado a atacar al gobierno, al modelo económico y al sistema político venezolano? ¿Dónde está el límite entre la solidaridad y la propaganda? Porque para mí ese límite es muy claro, y cuando alguien cruza ese límite, tiene que aceptar que sus afirmaciones sean cuestionadas. Y eso es precisamente lo que hice en este video. No estoy diciendo que Venezuela sea perfecta, no estoy diciendo que el gobierno venezolano no haya cometido errores, no estoy diciendo que no existan problemas económicos o sociales, estoy diciendo algo mucho más sencillo. Si van a hablar de Venezuela, hablen de toda Venezuela, no de la Venezuela que necesitan para que su discurso funcione, porque Venezuela no cabe en un libreto, y mucho menos en un video de unos pocos minutos. La realidad es muchísimo más compleja, y cuando uno decide venir a un país supuestamente a ayudar, lo mínimo que debería tener es respeto por la verdad, y sobre todo, respeto por las millones de personas que viven allí. ¿Vos qué pensás de esto que acabás de ver? Leo tus comentarios. Te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, eso es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.